Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de la Arena Breakout. Por si extrañaban este juegazo, pues aquí les traigo un nuevo video porque hay nueva información de la Arena Breakout que quiero que pues compartir con ustedes para que lo sepan, porque sé que a mucha gente le encantó este juego, le encantó tener algo sigiloso, algo pues factible, algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya saben, los típicos juegos frenéticos estilo Call of Duty. Básicamente estamos hablando de el Escape from Tarkov para móvil. Básicamente estamos hablando del Arena Breakout, también conocido como este juegazo, creado por pues Tencent Games, sinceramente. Un juegazo en el que ustedes saben, yo les hice muchos directos, les subí videos incluso para descargarlo el juego. Y bueno, primero que nada estuvimos en una fase beta, allá al finalizar completamente 2022 y algunos que otros meses. Pues les tengo muy buenas noticias, regresa en febrero y todo apunta a que vendrá con la versión de iOS, como ustedes saben. También tenemos la versión, actualmente la versión de Android. Y pues según tengo entendido, pues los servidores cerraron. Bueno, estuvieron mucho tiempo abiertos los servidores de lo que fue actualmente esta beta. Y me parece correcto, me parece brutal. La verdad es que es un juego muy de gustos, colores. O sea, básicamente una persona que le encanta el Call of Duty, si quiere probar algo muy diferente a una experiencia realista, que te maten de un disparo a la cabeza o que te lesionen completamente, pues Escape from Tarkov, versión móvil, también conocido como el poderoso, pues Arena Breakout, pues es la mejor opción, básicamente porque vale la pena este juegazo. Bueno, cosas que hay que tener muy en cuenta, y es que actualmente los devs están trabajando completamente a detalle por las novedades acerca del juego. Ya para que lo sepan, la beta pues completamente se cerró y demás cositas de la vida. Pero pueden ir completamente al link en el cual van a poder descargar el juego. Y les recomiendo de que si pueden tenerlo ya descargado, prepararse solo para que lo actualicen, para que en febrero ya se pueda jugar nuevamente. Según tengo entendido, van a añadir nuevos servidores porque podías jugar el juego sin necesidad de VPN, ya para que lo sepan. O sea, lo que están viendo ahorita en pantalla, por ejemplo, yo iba a 180 de ping, 160 de ping y sin VPN. Pero van a estar metiendo nuevas regiones. Entre esas nuevas regiones se espera de que metan NA y LATAM, además de Europa. O sea, estas tres regiones muy importantes, las cuales me da mucha felicidad comentarles de que la comunidad e incluso la gente que se comunicó conmigo de los desarrolladores me dijo de que el recibimiento del juego había sido brutalmente aceptable y había sido de lo mejor, y eso a mí me encanta. Incluso aquí tenemos actualmente algunas que otras estadísticas que pues se denominaron completamente los devs, y es que pues o sea, ya te digo yo, bueno, además de que se eliminó más de 28.000 veces al boss, que pues yo no he tratado de matar tanto al boss, pero o sea, la arma más usada, la AK-47, o sea, o sea, ya te digo yo, la típica AK-47 es la más usada, lo típico. Y tendríamos total rates, uy, la madre, es que ¿cuántos minutos hay de juego aquí? Creo que hay más de 51.680.133. A la madre, loco. Si se jugó. O sea, en total. Me da gusto recibir esas estadísticas porque quiere decir de que el juego sí fue bien apoyado, tanto por la comunidad angloparlante como por la comunidad hispanohablante. Me parece bien. Ya les dije, para gustos colores este juegazo. En febrero tendremos una nueva versión del juego, o sea, básicamente la actualización para poder jugar nuevamente y para poder descargarlo con algunas que otras mejoras o algo por el estilo. Si has jugado la versión de China, sabes todo lo que tiene y pues entre otras cosas que puede ir mejorando completamente a detalle la experiencia de este gran juego realista de lo que es actualmente Escape from Tarkov. Me van a decir de esto porque les dije el Escape from Tarkov. Básicamente porque si has jugado el juego o conoces el juego, si has visto alguno de los streamers jugando este juego, incluso Soki lo subió hace poco, pues te das cuenta de que es igual o similar. O como lo que pasa al día de hoy con Lost Light. Que también muchos conocerán este grandioso juego de parte de NetEase. Pero al día de hoy creo que Tencent lo ha hecho mucho mejor y que ha plasmado completamente lo que podríamos decir como juego realista, pero que te va a costar la madre. Más cuando te encontrás con gente real. Como ustedes saben, recuerdo de que cuando iba subiendo niveles, ya me encontraba con gente mucho mejor. Incluso con gente completamente buena, y me terminaban matando, e incluso con armamentos muy buenos. Por ejemplo, miraba M4 bien configuradas, incluso miraba unas AK-47 configuradas, francotiradores bien hechos, carabinas incluso. No sé, el sistema ya está muy completo, ya está listo incluso para salir en su, creo que podríamos decir su última fase beta, porque creo que van a sacar, si no estoy mal, la última fase beta a la par de iOS antes de que salga completamente global. Si no estoy mal, y así debería de ser, es normal que esto esté pasando, y es que de alguna que otra manera este juego ha demostrado
de que puede ser muy bueno y de que es un modo realista el cual la gente va a apreciar muchísimo, y espero de que de alguna manera logren jugarlo tranquilamente. Como ustedes saben, cuando salió yo les dije, solo descarguen el APK, instálenlo y listo, los dejará jugar. No hay cupo limitado, eso es lo bueno. Me gustó como lo hizo ahorita actualmente Tencent con el Arena Breakout, y lo bueno es que de momento no hay mucha personalización ni hay mucho sistema de tienda. Espero de que así lo mantengan. Algunas que otras skins preferiría, a mi gusto, que sean más skins de armas que skins como tal de personajes. Y si es de personajes, que se queden en lo militarizado. Que se queden en lo militarizado si pueden, y que no aboquen completamente a muchos colores. De todas formas, es un juego muy realista que vale completamente la pena tener en cuenta, y de que ya está listo básicamente. Solo van a esperar este mes de enero. Creo que estarán de vacaciones o estarán preparando lo que se viene en febrero. Creo que estará llegando en la primera semana de febrero o a mediados de febrero, según esto me han comentado. Y el juego se tiene pensado de que salga entre marzo o abril. Espero no choque con Warzone Mobile, porque honestamente no me gustaría que este juego choque con Warzone Mobile. La verdad es que no me gustaría que ninguno de los juegos que he estado jugando muchísimo choquen con Warzone Mobile, porque eso pierde mucho hype. O sea, la verdad es que los devs al día de hoy, los desarrolladores, tanto como Rainbow Six Mobile o como este juego que es uno de los top para 2023 con Arena Breakout, no me gustaría que chocaran con lanzamientos como Warzone Mobile, porque el foco de atención solo iría a Warzone Mobile. Y la verdad, estos juegos valen completamente la pena, tanto como el Arena Breakout, que es un juego muy realista, como el Rainbow Six Mobile, que es un 5 vs 5 CQB que tenés que pensar. Básicamente no vale rushear a muerte. Entonces, lo que te digo, estos juegos ojalá salgan o un mes después de que salga Warzone Mobile, o incluso un mes antes de que salga Warzone Mobile, porque sería lo mejor, para que la gente pueda disfrutarlo y diga, bueno, o sea, me pasó jugando el Arena Breakout y aquí. Y yo sé que mucha gente lo ha disfrutado. Mi chat lo disfrutó. La gente que está suscrita a mi canal lo disfrutó. Y Arena Breakout para mí es uno de los juegos top tier, básicamente de este año 2023. Con lo que probé, con la actualización que tenía, con la optimización que tenía, 10 de 10. Rainbow Six igual, y Warzone ni te digo. O sea, Warzone es la joya de la corona. Así que vamos a ver qué se cuece conforme a lo demás. La verdad es que para mí Arena Breakout es un juegazo. Vale completamente la pena. Yo recomiendo que la gente lo juegue. Y bueno, básicamente si quieren descargarlo, descárguenlo para tener preparado completamente la actualización y la apertura de los nuevos servidores que estarán llegando en febrero sí o sí. Para la gente de iOS les mantendré con más noticias, porque actualmente recuerden de que para iOS sigue en desarrollo, pero no hay de qué preocuparse porque siempre en iOS las cosas salen muy bien. Lo que más me alegra a mí es que siempre se enfoquen más en Android, porque como ustedes saben es más complicado las cosas en Android que en Apple. Y normalmente me gusta más que los desarrolladores se enfoquen completamente en Android, porque en Android es donde hay más cantidad de gente jugando, y además de ello, pues donde hay más dispositivos y también estilos de software y hardware de los mismos. Así que está bien. Bueno, con eso me despido. Espero te haya gustado este video de Arena Breakout. Por favor, déjame tu poderoso like donde yo lo vea. Si se puede, más de mi like, suscripción, amor, de que es lo más importante. Y nos vemos en un siguiente video de la Arena Breakout. Si te ha encantado este poderoso video, te mantendré informado con este pedazo de juego realista que nos ha traído de la mano de Tencent Games. Y espero de que sigan así de buena manera, porque es un buen Arena Breakout. Bueno, perdón, es un buen Escape from Tarkov, pero para dispositivos móviles. Claro que sí. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.